que nos hayan tomado en cuenta para estar también participando de esta experiencia de repasar todo lo que dice El equipo soñado por Dios, este libro de Tommy Tini. Me parece algo importante y sin duda alguna Dios lo va a utilizar. Hace algunos años estábamos reunidos por ahí en un restaurante que por Garzazada desayunando un grupo de pastores, amigos de muy diferentes iglesias. Y en eso que estábamos esperando que nos sirvieran, por ahí uno de los hermanos saca su teléfono y nos pide que escuchemos un canto. Y pues lo escuchamos con atención el canto, pero así la impresión de ese canto era pues algo muy normalito, como que mal grabado, así no había toda una oportunidad de disfrutar toda la música, no, como que pues le faltaba calidad. Pero ya que lo escuchamos con atención, lo que expresaba ese canto era, ya después nos dice, fue lo que Dios me permitió componer muy temprano en la mañana cuando estaba en mi tiempo devocional con el Señor. Híjole, eso le cambió el panorama, le cambió la perspectiva. No era un canto para grabado en un estudio ni nada, simplemente era la expresión, era el corazón de ese consiervo que realmente estaba compartiendo algo muy sencillo, pero muy profundo porque reflejaba esa frescura con su relación con Dios. Uno de esos pastores es de los que han estado compartiendo, de los primeros que han estado compartiendo, descubra el personaje, pero simplemente es un ejemplo para decir, doy gracias a Dios por todos. Hemos aprendido de cada uno de los consiervos y estamos profundamente agradecidos. Cada uno es un regalo de Dios y obviamente todos los demás que están aquí. Las mujeres pues indudablemente tienen un lugar muy, muy especial. Dios les ha estado usando y siendo un impulso muy fuerte. Así es que muchas gracias, un abrazo muy fraternal a todos los que aquí están y realmente lo consideramos un honor. Voy a compartir por ahí eh, la presentación, creo que nos ayuda a llevar con un poquito más de claridad todo lo que es lo que queremos compartir en esta hora. Sí se ve bien, ¿verdad? La presentación. ¿Sí la ven, muchachos? Ok, Sí, sí, gracias. pastor, muy bien, adelante. Perfectamente. Esa manera de introducción. Hay una idea que para mí es fuerte, es fundamental, es muy importante. La iglesia no es cualquier cosa. La iglesia es algo muy fuerte, muy central. La iglesia es la esperanza del mundo. A lo mejor fuera de contexto pudiera parecer como que muy atrevida o que pueda sonar hasta con algo de orgullo, pero no. Yo estoy convencido de que la iglesia es la esperanza del mundo y no precisamente por nosotros. La iglesia es la esperanza del mundo por el mensaje que tenemos. Creo que algo que nos une, algo que tenemos en común, es precisamente la convicción de que no existe absolutamente nada que pueda transformar una persona de manera efectiva, no existe nada que pueda transformar a una familia, no existe nada que pueda transformar a la sociedad más que el amor de Dios manifestado en Jesucristo. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos, esperanza del mundo. De las muchas formas en las que la escritura menciona a la Biblia, uno de los versículos bíblicos, cuando está comparando, que le encanta al apóstol Pablo compararlo con el cuerpo de Cristo, está usando por ahí esta, este pasaje, estoy queriendo llamar su atención a Efesios 1, 22 y 23. Evidentemente está hablando de Jesús, pero ya al final, al hablar de Jesús como el Señor y como la cabeza, también describe a la iglesia. Y dice lo que tienen por ahí en la pantalla, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y luego la describe. ¿A qué es la iglesia? Dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Son términos fuertes, son términos absolutos, son términos muy contundentes. ¿Qué es la iglesia? Su cuerpo. ¿Y cómo entendemos el cuerpo? La plenitud.
es un término totalmente absoluto, plenitud de todo. Acumula, montona expresiones demasiado fuertes, la plenitud de todo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ah, caray. Realmente sería difícil decirlo en otras palabras, pero yo me lo simplifiqué mucho. ¿Qué es la iglesia de acuerdo a esta expresión? Dios está aquí. Realmente así como se llama mi iglesia. Sí influyó mucho. Pero ¿qué es la idea? Así sea un grupo de 20 personas, así sea una congregación de 5,000 personas, así tengan un lugar rentado o estén en instalaciones extraordinarias. La iglesia de Jesucristo es tremendamente milagrosa y preciosa porque es Dios con su presencia que está llenando a tanta gente imperfecta. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia en ese sentido es la esperanza del mundo. Y algo que quisiera ir antes de entrar de lleno al capítulo que nos toca estudiar, realmente no hay iglesia perfecta, no hay iglesia ideal, no hay tampoco la unidad ideal. Permítanme decepcionarlos un poquito, pero no estamos en el cielo. Cuando estemos en el cielo, no les voy a discutir nada. Todo va a ser precioso y perfecto. ¿Por qué no existe una iglesia perfecta? Porque estamos ustedes y yo. Estamos nosotros que somos gente preciosa, que amamos al Señor, sí, pero no hemos llegado a un nivel de perfección. Vamos creciendo y pasan los años y Dios sigue haciendo su obra en nosotros y nos va moldeando más a la imagen de Jesucristo, pero por decirlo amablemente, todos, empezando por un servidor, tenemos un área de oportunidad, por decirlo amablemente. Todos cometemos errores, todos tenemos nuestros pecados. Una experiencia muy fuerte que me sirve para ilustrar lo que quiero comunicarles ahorita, en el sentido de, eh, en el Nuevo Testamento no hubo una iglesia perfecta. No sé si recuerdan cuando Pablo en la segunda carta que escribe a los Corintios capítulo 11 está haciendo una lista enorme de dificultades y de situaciones muy fuertes que enfrentó en contra, persecuciones y azotes y un montón de cosas. Parte de esa lista está la preocupación o la carga por toda la iglesia. ¿Por qué? Pues porque no era realmente una iglesia libre de conflictos y libre de estar en situaciones muy complicadas. Pero a la anécdota que les quiero referir es, quizá algunos conocen, es uno de mis personajes favoritos, Johnny Erickson Teda. Desde hace muchísimos años, digo, cuando era muy joven, todavía no era pastor, leía sus libros, su testimonio, había películas, aunque no había internet, no había YouTube, sí había películas que pasaban su testimonio. Creo que la mayoría se acuerdan. Una mujer que a los 17, 18 años se ha hecho un clavado en algún lago, se rompe todo el cuello, queda cuadriplégica. Bueno, una mujer que realmente ha sido, pues, con una discapacidad enorme. Hace, en el 2000, hace 21 años, estando en un congreso de evangelismo, le tocó participar a ella. Con su silla de ruedas se mueve ella, pero realmente tiene una voz muy dulce, canta muy bonito. Ahorita ya con el paso de los años tiene un ministerio muy fuerte, ahorita les platico de su ministerio de Johnny Erickson Teda, pero en aquel momento, cuando estábamos en ese congreso, había tremendos siervos de Dios llenos de fe, ejemplares y poderosamente usados por el Señor. Y en algunos momentos, cuando había la oportunidad de algún descanso y se encontraban con ella, literalmente le hacían bolita, y le hacían bolita para orar por ella, para orar con toda la fe, para orar con toda la fe, porque desde Isaías se nos dice que la sangre del Señor es la que nos da el poder para sanar. No lo dudamos, somos testigos de muchos milagros. Pero se oraba por ella y no se levantó. Bueno, fueron varios días, el otro día igual, y otro grupo de pastores se acercaba con ella, oraban por ella, llenos de confianza y de fe en el Señor, y no pasaron. Al final, parte de la conclusión de ese congreso donde estábamos, a ella le toca participar con un canto,
y antes de cantar, ella expresa su gratitud y le dice, gracias por su amor, gracias por su cariño, gracias por sus oraciones, que dediquen un tiempo, es una bendición, etcétera. Dice, pero toda esta experiencia de tantos años vivir atada a esta silla de ruedas, no la cambio por nada, porque me ha enseñado muchas cosas de conocer íntimamente a Dios. Me voy a saltar. Hace unos 3 años la vi personalmente. Es muy impresionante ya verla de cerquita porque está totalmente limitada. Ella estaba cumpliendo 50 años de estar cuadriplégica y ella nos estaba compartiendo ahí en lo cercano y decía, ya no tengo fuerzas para nada. Hoy desperté y le dije a Dios, Señor, ¿por qué tengo que otra vez depender de alguien para que me levante, que me bañe? Tengo que depender de mucha gente para cosas tan elementales. Señor, no tengo ni ganas de sonreír y ahorita tengo que dar una conferencia, que por cierto dio una conferencia extraordinaria. Y finalmente ella decía, pues le dije a Dios, Señor, no tengo ni fuerzas para sonreír, préstame tu sonrisa. Y ahí estaba siendo usada por Dios de una manera muy poderosa, dando esa conferencia de liderazgo, pero con un fruto enorme. Y bueno, está desarrollando un ministerio que quizá algunos conocen, John y sus amigos, que es un ministerio de sillas de ruedas a nivel mundial, literalmente. Reparten sillas de ruedas gratuitamente. Es una pintora, etcétera. Tiene muchísimas cualidades, siendo usada por Dios. ¿Qué nos enseña eso? Que todo es desde la cruz, no es desde nuestra perspectiva natural, no es desde nuestra perspectiva limitada, no es desde nuestra perspectiva humana, todo es desde la cruz. Ella está limitada, pero está poderosamente sana y está poderosamente libre, sirviendo para propósitos que van más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. Lo quiero arrastrar para decir, bueno, la iglesia es donde es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, pero es una iglesia imperfecta. Bueno, con esa imperfección, así nos quiere usar Dios. Dios es especialista en glorificarse en nuestra debilidad. Dios obra en medio de una iglesia imperfecta. Tu iglesia y mi iglesia imperfectas son la manera en cómo Dios está mostrando su grandeza a los demás. ¿Y a dónde nos lleva esto? Bueno, esto nos lleva a pensar, a pesar de todos los pesares, tenemos que ser profundamente agradecidos. A pesar de todos los pesares, tenemos que estar alabando al Señor por el privilegio inmerecido de ser parte de la iglesia que es la esperanza del mundo. Es fundamental para ir creciendo en unidad. Para mí me parece, bueno, no nos puede dar más Dios si no sabemos darle gracias por lo que ya tenemos, que Dios ha estado en medio de nuestras imperfecciones bendiciendo de muchas maneras. Ahorita les platico muchas cosas. Entonces no existe esa iglesia ideal. No nos quejemos, tenemos que aprender a descubrir todas las huellas de la grandeza, de la gloria de Dios en medio de nuestras imperfecciones. Y ya entrando en materia de lo que nos toca ver del libro, este capítulo 5, nos va a hablar de 5 niveles o nos va a hablar de 5 escalones, nos va a hablar de algo progresivo donde tenemos que trabajar y ser solícitos en guardar la unidad del espíritu. Estos niveles o estos escalones, esta progresión para nosotros implica que sí podemos estar creciendo en unidad, pero tenemos que trabajar sobre bases firmes. Como decía mi hermano Edelmiro, la base no son los proyectos, la base no son las actividades. Tiene que haber una base más profunda, más fuerte, más firme que sostenga esta unidad. La otra cosa que va implícita en esa idea que nos va a compartir el hermano Tommy Tini de los niveles, de la escalerita, de cómo podemos avanzar progresivamente, es el hecho de que no podemos trabajar o no podemos avanzar al siguiente nivel de la unidad hasta arreglar las cosas en cada uno de los niveles. Es decir, primero va el primero, segundo va el segundo y tercero va el tercero. Tiene que haber una secuencia ordenada. Es como en el béisbol.
le pegamos un batazo y no voy a correr a otra base más que a la primera. Si por equivocación o por desconocimiento corro a segunda base, pues me van a hacer out. No, 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 todo tiene un orden, todo tiene una secuencia y es precioso poder distinguirla. Y finalmente, en cuanto a introducir de qué se tratan estos niveles de unidad, bueno, también cada uno de estos niveles nos permite ver con claridad cómo estar agregando de manera ordenada, creciendo de manera fundamentada. Eso le va agregando potencial, eso va haciendo que se haga algo exponencial. Sí se puede multiplicar la unidad cuando tomamos en cuenta todas estas bases. Entonces vamos a repasar los niveles de unidad. Nivel número uno, pues es el nivel de unidad personal. Debemos experimentar primero una unidad en nuestro interior. Cada uno de nosotros, los que le estamos sirviendo a Dios, definitivamente reconocemos que es imposible estar relacionándonos con amor, relacionándonos, siendo agentes de unidad, si nosotros con nosotros mismos no estamos unidos, si nosotros con nosotros mismos estamos en conflicto, si nosotros, como dice Santiago 1.8, hay gente que es de doble ánimo. Eh, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre que está dividido y está en una inestabilidad, que es inmaduro, que es alguien que no es digno de confianza, bueno, de alguna manera no es algo menor, porque aquí habla de que afecta absolutamente todas las áreas de la vida, afecta todos sus caminos. Realmente lo relaciono yo mucho con el encuentro con el Señor, con la etapa inicial de nuestra vida cristiana. Nuestra relación con Dios tiene que ser mucho, muy auténtica, muy fresca. Eh, por eso estaba mencionando por aquí, 1 Juan 1.7, hay una progresión. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es decir, si yo ando bien con Dios, si mi relación con Dios es fresca, si mi comunión con Dios es algo que va creciendo, bueno, si toda mi vida está pegada a Dios, bueno, como consecuencia, tenemos comunión unos con otros. Es producto, es fruto. Primero tiene que haber esa relación con el Señor. Y como les decía, lo aplico en dos sentidos. Por un lado, lo aplico a el hecho de nuestro encuentro con el Señor. ¿Por qué? Porque ser cristiano es un milagro. Yo cuando llegué a conocer a Jesús, ya de joven, bueno, sí tuve el antecedente de que mis padres conocieron primero al Señor, es decir, yo ya iba a la iglesia. Y en esa etapa de adolescente, sí me gustaba ir, pero realmente no me caían bien, me caían los muchachos de la iglesia, me caían mucho mejor mis amigos de la escuela. Y bueno, les trataba de evitar, sí iba con mis padres, pero a reuniones de los adolescentes, prefería, buscaba excusas para no ir. Eh, Llega el momento, es más, algunos me caían medio gorditos, pero llega el momento en que sí tengo un encuentro personal con el Señor y esa gente que a mí me caía tremendamente mal, pues llegaron a serme muy queridos. ¿Por qué? Porque eso es, primero tenemos que tener un encuentro con el Señor, primero la unidad personal, pero también es en cuanto a la necesidad de madurar. Todos los conflictos tienen su origen en nuestro corazón, todos los conflictos, absolutamente todos los conflictos. No creen que me lo estoy inventando, simplemente así dice la Biblia. Dice la Escritura en Santiago 4, del 1 al 3. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben, pero lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. ¿Qué es, qué es la idea? La idea es de dónde surge de todos los conflictos de nuestro interior, de nuestro corazón. Yo creo que es muy claro. La Biblia siempre, el Señor Jesús, el apóstol Pablo, toda la escritura siempre es muy puntual como para estar enfocando lo que es el centro. No se queda en las orillas, no se queda
en la periferia. Creo que es igual en cualquier otra relación. Por ejemplo, no le van a decir a nadie, pero en los primeros años de casado, de repente teníamos diferencias mi esposa y yo, que por cierto, mi esposa es una preciosísima cristiana, pero pues sí, sí había diferencias. Y se suponía que yo como pastor, yo como estudioso de la Biblia, pues yo tenía la razón. Iba a Dios en oración y le decía, Señor, pues tengo esta situación y cambia a mi esposa. Sí, pero cuando la oración es una comunión con Dios, uno tiene que esperar en Dios y recibir. Y el Espíritu del Señor me traía 1 Corintios 13, yo seguía orando. Sí, Señor, es lo que mi esposa debe hacer, orar de acuerdo a esto. A 1 Corintios 13, que el amor es sufrido, etcétera, me tiene que amar mejor. Pero obviamente el Espíritu del Señor no me dejaba. No, era yo el que tenía que ser más paciente, era yo el que tenía que ser todo lo que describe ahí 1 Corintios 13. No sé si me explico. Es muy complicado tratar de construir una unidad si primero no está el fundamento, la base. Tenemos que ser personas sanas, tenemos que ser personas que en nosotros mismos estemos unidos, tenemos que ser personas que van madurando en esa confianza, en esa dependencia de Dios, que no muestran que es nuestro interior, nuestros deseos, nos están motivando nuestra propia visión, no, 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 no. Es el amor de Dios el que nos debe estar impulsando. El nivel 2 de la unidad, no nos podemos saltar ningún escalón, tenemos que ir uno por uno, es la unidad familiar. Y creo que todo va lógicamente ligado. Creo que están de acuerdo conmigo. No existen matrimonios conflictivos. Lo que existe son personas con conflictos. Es muy diferente. Y se unen, bueno, van a manifestar muchas diferencias. Pero no es que exista un matrimonio conflictivo, es que las personas son las que tienen los conflictos, las personas son las que no han madurado. Pero cuando se llega a madurar, no a ser perfectos, pero se llega a madurar y en la familia la preocupación es el hecho de provocar un ambiente de amor dentro de la familia, ahí es donde va avanzando la familia. No existen familias perfectas tampoco, ni siquiera la de algún pastor súper experimentado, ¿no? En todos. Existen familias muy maduras que yo relaciono, identifico como muy maduras, que han sido fieles, le han atinado a crear un ambiente de amor incondicional, que pueden pasar por momentos difíciles y pueden pasar por diferencias, pueden pasar por momentos de inestabilidad, porque así es la vida, pero sus corazones están llenos de ese amor que no es otra cosa sino el reflejo de cómo Dios nos ha amado a nosotros. ¿Qué tan importante será para Dios el que una familia esté unida? Bueno, 1 Pedro 3:7 nos dice a los hombres, a los varones, tenemos que ser personas que vivamos con nuestra esposa, pero sabiamente. Tenemos que tratarla como a vaso más frágil. No que sean vasos frágiles, no, 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 son sumamente fuertes. Habla de vaso frágil en cuanto a la honra que se le tiene, al lugar tan especial que se le debe dar. Pero todo eso está muy bien. Lo único malo es que termina diciendo para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué está hablando ahí? Hay bendiciones que Dios tiene para nosotros, que las está frenando, que las está deteniendo, que no nos las da. ¿Por qué? Porque no hemos sido sabios para vivir dando honor a la compañera de nuestra vida. Qué tremendo, pero así es. Es una realidad. Nuestros hijos necesitan que sepamos qué herencia les podemos dejar. La mejor herencia es que realmente les inculquemos cómo la familia está para estar unidos a pesar de todas las cosas. La mejor herencia es que vean cómo cada uno de los varones tratamos con tanto amor, tanto cariño, tanto respeto, tanto aprecio a nuestra compañera. Esa es una realidad. Tenemos que disciplinar a nuestros hijos, tenemos que ser firmes, tenemos que ser duros, tenemos que, dice la Biblia que el que no castiga a su hijo, pues realmente no sabe amarlo. Bueno, es muy claro, pero
invariablemente tienen que saber nuestros hijos que realmente son amados incondicionalmente, pase lo que pase, son amados. Es tremendo, pero es el carácter de Dios. Dice 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequen. O sea, tomen en serio las cosas, no pequen. Pero si pecan, tenemos un abogado, alguien que nos va a defender y alguien que va a salir por nosotros. Ese es Dios. Y así mismo les estaba hablando el apóstol Juan, y bueno, esa es la imagen que tenemos que trabajar en la familia. Aquí quiero aplicarlo de una manera muy particular a los pastores, así lo está enfocado el material, pero realmente tenemos que estar bien fundamentados. Hay cosas que no son negociables, hay cosas que simplemente así son, así dice la Biblia y ni modo. No es que podamos por las circunstancias y por nuestras luchas a cambiar. Dice la escritura en 1 Timoteo 3, 4 y 5, refiriéndose a los siervos de Dios, que lo aplicamos a cualquier liderazgo en la familia de Dios, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Es mucha la carga, es mucha la responsabilidad. Bueno, es imposible. Dependiendo de la gracia de Dios, sí se puede. Y yo creo que aquí hay muchísimos testimonios, pero yo creo que ahí viene parte de la explicación. ¿Por qué no existe más unidad? ¿Por qué no somos capaces de ir más allá de los proyectos? Porque necesitamos retomar ese celo de decir, en la familia hay un fundamento. No podemos servir a Dios si tenemos todo un conflicto ahí en casa y cada quien está haciendo lo que quiere. Son escalones, son fundamentos, son cosas importantes, son cosas no negociables. El segundo nivel tiene que ver con la unidad en la familia. El tercer nivel tiene que ver con la unidad en la comunidad, o la unidad que tiene que ver con esa amistad íntima, esa amistad cercana, esa amistad que realmente nos lleve a estar viendo la mano del Señor. Eh, Hay una frase del libro que pongo ahí de Tommy Tini. Dice, nunca confíe en alguien que no puede mantener sus amistades por largo tiempo. La amistad, cuando se va cultivando, cuando va permaneciendo a través de los años, bueno, implica que ha habido madurez para enfrentar las diferencias, madurez para superar las diferencias, madurez para valorarse, madurez para perdonarse, y por eso continúa. Muchas veces es aceptando las diferencias y complementando, resolviendo muchas cosas. Desarrolla mucho la idea de la coinonía dentro de la iglesia, cómo en la iglesia debemos cultivar esa relación de profunda amistad, así como Jesús. Jesús atendió multitudes, Jesús tuvo un grupo muy especial, ese grupo muy especial fueron los 12, sí, pero dentro de los 12 también hubo 3 que tenían más confianza. Pedro, Jacobo y Juan fueron los que estuvieron en el monte de transfiguración, o cuando resucitó a la hija de Jairo, o cuando los invitó a orar, si eran más amigos. Es algo normal, necesitamos, por estrategia necesitamos también cultivar esas amistades profundas. Tratando de ser muy breve, les comparto una experiencia que pasó hace exactamente 20 años. Estábamos empezando la iglesia. Literalmente estábamos empezando la congregación, y teníamos un programa de radio los domingos, y pues nos llegó un visitante, se llamaba Leo Wolf, un, un hermano muy alto, muy así, sí tenía ascendencia alemana, sus papás eran alemanes, sí, hagan de cuenta un alemán grandote, blanco, güero. Entonces, cuando entra, ya estábamos en el culto, y cuando él entra ahí a la reunión, al salón del hotel donde estábamos teniendo el culto, estábamos dando testimonio, la gente estaba compartiendo el testimonio. Él no conocía una iglesia,
Y pues lo que percibió ahí al ver gente que daba testimonio, él se imaginó, porque nos lo explicó después, esto es como Alcohólicos Anónimos, cada quien se para y comparte sus luchas, pues que se para y nos comparte su historia. Él duró 40 minutos ahí en ese culto, desahogándose con nosotros. Yo lo agarraba del brazo y lo jalaba y no, él seguía hablando. Por eso duró tanto tiempo. Pero esencialmente nos decía cómo había tenido mucho dinero, cómo llegó a la quiebra. Al llegar a la quiebra, llegó por ahí a perder a su familia. Al perder a su familia, perdió muchos contactos. Total, estaba amolado. Conocí donde vivía, un cuartito de esos que parecen de chiste, que si entra el sol te tienes que salir tú, o si te entras tú ya no puedes estar el sol. Estaba chiquito y él bien grandote. Pero ya es sábado para amanecer el domingo, estaba con sus pensamientos medio dormido, medio que no dormía, pero con sus pensamientos ya pensando en quitarse la vida. Había enfrentado demasiadas derrotas y por eso estaba ahí. Y termina de hablar y se sale de la reunión donde estábamos, y un hermano va y lo jala y le dice, no, espérese, ya le escuchamos a usted, ahora usted se va a aguantar y nos va a escuchar a nosotros. Ya se regresa, participa en el culto, ahí tiene un encuentro con el Señor. Una familia por ahí dice, oye, vamos a comer con la familia, lo invitan a él a comer, lo tratan muy bien y bueno, le hacen un ambiente muy padre. Me hablan como a las 4 de la tarde, ¿qué hacemos con este señor que acaba de, pues ya movía a otros, un par de varones, le invitaron un café ahí en el hotel, nos también se reunió con el culto de la tarde que teníamos, y luego el lunes también se reunió con los varones de la iglesia. Estaba en muy malas condiciones en todos sentidos, por lo misma quiebra económica en la que estaba, hasta su salud estaba muy quebrantada, se tuvo que internar, pero lo que quiero resaltar es el hecho de que realmente ese grupo de varones para él fue un grupo de amigos, quienes lo acompañaron al hospital, cuando salió del hospital, quienes lo atendieron para todo el proceso, híjole, fueron ese grupo muy cercano de varones de la iglesia. Después llegó a ser, puso un negocio de limpieza, Dios lo bendijo, prosperó, etcétera. Ya ahorita está con el Señor. Sus hijos llegaron a convertirse y llegaron a conocer al Señor. Toda una experiencia bien bonita. Pero todo esto para decirles, bueno, ¿qué fue lo más importante? Para mí un elemento fuerte que Dios usó fue esa familia que lo invitó a comer y le hizo un ambiente muy agradable. Ese par de hermanos que le invitaron un café, ese grupo de varones que literalmente fueron su familia, eso fue lo que marcó realmente la diferencia. ¿Qué hubiera sido de él si no hay eso? Seguramente Dios tiene muchos más recursos de los que me puedo imaginar, pero realmente fue usado. Lo que quiero que vean es esa amistad, tenemos que tenerla, tenemos que orar con nuestro ejemplo, tenemos que cultivarla. Eso es lo que Dios quiere. La unidad en nuestro interior, con nosotros mismos, la unidad familiar, la unidad con nuestros amigos, en la comunidad y también, número 4, la unidad en la iglesia local. Realmente es todo este proceso, este subir escaloncitos, este detalle de estar poniendo las bases y ya que está bien firme la base, ir ampliando. ¿Cómo se va construyendo una iglesia unida? Pues con personas sanas, con personas que van creciendo, con personas que van desarrollando mucho amor por el Señor, con personas que van trabajando en su familia para en su familia provocar un ambiente de amor incondicional, que aprenden a tener relaciones de compromiso con grupos pequeños. Así se va construyendo esa unidad. El pastor Tommy Tini usa mucho el ejemplo de lo que es arreglar una grieta. Imagínense una pared que tiene una grieta enorme. Y él dice, bueno, pues hay dos formas de tratarlo. Simplemente le ponen cualquier relleno, lo enyesan y ya se va a desaparecer. Sí, pero si usamos ese método, va a haber otro momento, va a haber una lluvia, lo que sea, y va a surgir otra vez la grieta porque ahí está, por más que le tapamos y hasta le pusimos una pintura muy, muy bonita. La forma en que se trabaja esa grieta
tiene que ser precisamente buscando dónde están los fundamentos, buscando la raíz de por qué se está separando, por qué se está agrietando esa pared. Y ya que primero se pone ese fundamento mucho más firme, entonces sí se puede ir resanando y pintando, pero sin solamente vamos teniendo un tratamiento más cosmético, pues al ratito va a aparecer. Y es por eso que pongo esa frase del libro: un pastor no puede esperar solucionar los problemas de la desunión en la iglesia solo con pararse y predicar sobre la unidad. Es como colocar yeso sobre la grieta. Tenemos que trabajar en el discipulado para formar personas que amen al Señor y ese amor sea el que los sane. Tenemos que trabajar y proveer herramientas para familias unidas. Tenemos que trabajar en provocar ese amor dentro de los grupos de la iglesia. Y en ese sentido, pues ese es el nivel. Ya va siendo más fácil. ¿Por qué? Porque tenemos todo un fundamento, tenemos una base. Y finalmente, el nivel 5 de la unidad. El nivel 5 es la unidad entre las iglesias. La unidad entre las iglesias, pues si le cambio de ilustración, es como una cascadita, es una consecuencia. Sería imposible gente que está amando al Señor, gente que está realmente trabajando o viviendo en una familia que va creciendo en su capacidad de amarse incondicionalmente, que está dentro de su iglesia con grupos pequeños. Pueden ser las células o pueden ser el coro, puede ser la escuela dominical, puede ser cualquier grupo pequeño, pero tiene que hacer esa amistad y la iglesia está trabajando unida en el mismo sentir. Bueno, es imposible que no se desborde ese amor que se ha ido cultivando para ver la realidad de que todas las demás iglesias también forman parte de lo que es la voluntad de Dios, forman parte de lo que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese sentido, ese nivel último, el nivel quinto que menciona aquí el libro, realmente es a donde aspiramos y nos hace varias aclaraciones. Una primera aclaración: nunca nos confundamos quién es nuestro enemigo. Sabemos claramente quién es nuestro enemigo. Satanás es el enemigo. No es broma lo que dijo el apóstol Pablo en Efesios 6, que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha literalmente es contra el diablo. Puede haber personas terribles, malvadas, que acosan, que distraen, inclusive herejes puede haber, pero no son el enemigo, son instrumentos del enemigo. El enemigo es el diablo. ¿Y por qué hacer hincapié en todo esto? Volvemos exactamente a lo mismo. La forma de atacar a esa situación es totalmente fundamental, es espiritual, es con las armas y herramientas para vencer al poderosísimo enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿A qué me refiero? 1 Corintios 13, ese es el centro. 1 Corintios 13 es, si lo vemos, es dramáticamente escandaloso. Puedes tener toda la fe de tal manera que traspases los montes al corazón del mar. Puedes tener, ser el misionero más sacrificado y das tu vida. Si no tienes amor, esa es parte de nuestra armadura, esa es parte de nuestra arma. Vamos a vencer realmente con amor. Toda la primera carta del apóstol Juan es súper abundante en cuanto a del amor, que tiene que ser sincero, que nadie puede decir que ama a Dios y no ama a su hermano. Llega a un clímax cuando menciona 1 Juan 3:16, que en esto conocemos el amor de Dios, que Él puso su vida por nosotros. Nosotros tenemos que poner la vida. ¿Cómo? Sí, es normal, es natural, pero es lo más normal. Tenemos que poner nuestra vida por nuestros hermanos. Bueno, ese es precisamente el centro. Al Satanás no se le derrota con nuestras estrategias, se le derrota con las estrategias de Dios, y es precisamente el amor de Dios como una parte fundamental de la estrategia. Realmente Dios nos ha permitido estar todas, así somos, interdependientes las iglesias. En el Nuevo Testamento no vemos otra cosa. La iglesia de Jerusalén ayudando a la de Antioquía, después la de Antioquía ayudándole a la de Jerusalén, por ahí otras iglesias
recogiendo ofrendas para ayudar a los hermanos. Bueno, en todo dependían unas de otras. Cada iglesia es preciosa, es fundamental, sí, pero entre todas se ayudaban. Es parte de lo que nos dice la Escritura. Todos se ayudaban unos a otros. Si una iglesia está batallando en cuanto a ver la importancia de la unidad con otras iglesias, el problema no son las estrategias, el problema no son los proyectos, el problema no. El problema está en el corazón del asunto. ¿Cuál es el corazón? El amor que viene de una relación personal, íntima, creciente, fresca con el Señor. Si ha aprendido a amar, ya está. Si no ha aprendido a amar, va a ser una persona insegura, o va a ser un grupo inseguro, o va a ser una iglesia insegura. Le da miedo y qué me van a hacer y qué voy a pasar y no. Bueno, pero si está el amor de Dios, primero llenando nuestro corazón, segundo, reflejándolo en la familia, tercero, en esa intimidad con algunos hermanos que Dios nos regala dentro de la iglesia y esas piedras vivas vamos formando toda la iglesia, se va a dar como una consecuencia la unidad entre las iglesias. Es fundamentalmente lo que nos comparte el pastor Tommy Tini en ese capítulo 5. Y termino compartiendo algo muy, muy sencillo. El 2017 fue un año muy especialmente complicado para mi hermana. Mi cuñado estuvo en el hospital alrededor de 150 días. O sea, mucho tiempo, muchas operaciones, problemas de la espalda, etc. Eso provocó muchas cosas, pero lo que quiero mencionar es que de repente se llevan a mi cuñado a hacerle algún estudio y mi hermana se queda en el cuarto tratando de descansar un poco y entra la persona que hace la limpieza, pero entra con mucha alegría y ahí barriendo, etcétera. Y luego él está, ya que agarra más confianza, y mi hermana le pone algo de atención, esta mujer que estaba entrando para hacerle limpieza le empieza a compartir del evangelio. Pero la forma y la estrategia que usó fue compartir su testimonio. Y le empezó a platicar. Si yo realmente, pues, tenía muchos problemas porque mi marido se emborrachaba, especialmente los sábados, y los sábados yo me metía a mi cuarto y le echaba llave porque se ponía muy complicada la cosa. Ahí, ya altas horas de la noche, jugando con el control, vi un programa que me llamó la atención, la música, y pues lo empecé a ver. Después de unos 3 meses dije, a lo mejor tienen razón, voy a hacer la oración. Y ahí acepté al Señor. Mi vida empezó a cambiar. Le dije por ahí a mi esposo, ven, tienes que ver esto. Pues mi esposo, después de otros meses, también entregó su vida al Señor. Buscamos por ahí una iglesia, llegaron a la iglesia Centro de Fe, ahí con mis hermanos, ahí en San Nicolás. Llegó esta familia ahí. Todo eso se lo estaba platicando esta intendente del hospital a mi hermana. Y le empieza a platicar. Eso ya fue hace algunos años, crecimos, nos dimos cuenta que tenemos un propósito y regularmente cada semana vamos al Puente Rube, a veces llevamos de comer, pero compartimos el Evangelio. Hemos rescatado a gente que está por ahí, algunos están viciosos, otros están indigentes. Hemos llevado gente a algunas iglesias que están ahí cercanas, hemos llevado gente a centros de rehabilitación. Total, porque no les quiero hacer muy largo la historia, que es un precioso testimonio, lo tengo grabado por ahí. Algún día se los voy a compartir. Me decía, hay alrededor de unas 20 personas que ya se convirtieron en estos últimos 5 o 6 años. Y de esas hay algunas 15 que están sirviendo a Dios de tiempo completo. Qué cosa tan tremenda. Obviamente mi hermana le platica, ya que escucha todo, le dice, yo soy cristiana. Y le dice, usted está hablando del programa de mi hermano. Y total, ya por ahí, por eso nos conocimos y por eso hicimos la grabación. Que es lo donde quiero jalar la atención, por más imperfectos que seamos o porque a veces no nos damos cuenta, eso no significa que Dios no está trabajando. A veces nos damos cuenta, a veces no nos damos cuenta, pero
Qué precioso que nosotros al estar juntos podemos tener esa confianza en el Evangelio. El Evangelio es poderoso, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Jesús, todo se trata de Jesús. Bueno, el Evangelio es para transformar a nuestra sociedad. A veces lo hemos visto solamente para que se convierta una persona. Sí, pero tiene que ser tan fuerte la presencia de Dios que tiene que influir en su familia, tiene que ser tan fuerte que tiene que afectar positivamente todas sus amistades, su entorno, tiene que construirse iglesias sanas. Bueno, pero nuestra sociedad tiene que estar siendo impregnada, nuestra visión se tiene que ampliar. El Evangelio es para transformar no únicamente la persona, sino toda nuestra sociedad. Por eso, de alguna manera, tenemos que ser pastores de la ciudad. Y por eso les ponía el ejemplo. Dios nos permitió ese programa de televisión milagrosamente. Bueno, no era, jamás anunciamos a nuestra iglesia. Sí llegó mucha gente a la iglesia, pero les puedo platicar muchos testimonios de cómo hay gente en otras iglesias que, entre comillas, no me está beneficiando a mí, pero estamos trabajando para el Señor y estamos trabajando en favor de toda la ciudad. Es tiempo de pensar en esos términos, en términos del reino, y es tiempo de pensar en hacer más. ¿A qué me refiero en hacer más? Hay muchas necesidades, muchas más necesidades que solamente compartir el Evangelio, que es lo más precioso. No tenemos otro mensaje, no tenemos otra chamba. Sí, pero a veces tenemos que crear puentes, llegando a las escuelas, llegando con los que están esclavizados por la trata de personas, llegando con personas que están en depresión, llegando con personas que están batallando con pensamientos suicidas. Híjole, sería muy larga la lista, pero no se trata de ser cultos y ya. Es preciosísimo, es fundamental los cultos. No se trata de tener, no, es pensar en mucho más, porque realmente ese es el propósito de la unidad, que la gente pueda conocer más del Señor. Con toda confianza, preguntas, comentarios. Y terminamos ya la... Lo sorprendí, terminé muy abruptamente. Betty, adelante. Muchas gracias, Pastor Urbano. Realmente muy bendecida su plática y muy clara al presentarnos todos los niveles en los cuales nosotros tenemos que caminar en la unidad. Sí se oye, ¿verdad? Sí. Sí, ok. Pastor Urbano, yo quisiera hacer una pregunta. ¿Cómo cree que podemos en este tiempo nosotros, la iglesia, avanzar en la unidad? Las tres que puso, los tres incisos. Es tiempo de pensar hacer más. ¿Qué usted nos sugiere que podamos hacer? ¿Qué podemos hacer para provocar la unidad, ahora sí, entre las diferentes iglesias, entre las diferentes denominaciones? Estoy totalmente de acuerdo con lo que transmite por aquí Tommy Tini, en el sentido de que no podemos irnos por las orillas, no podemos irnos por la circunferencia, no, tenemos que ir al centro, al centro. ¿Y qué es ese centro? Perdón, con todo cariño y respeto, me voy a referir un poquito a los pastores. Quizá como pastores necesitamos buscar más al Señor de una manera más humilde y nosotros mismos unirnos más, no en el sentido, como dice hermano Edelmiro, no en el sentido de proyectos, no, en el sentido de valorarnos, apreciarnos, honrarnos y ver con gusto, con una alegría, lo que Dios está haciendo en todos los demás. No estar centrado en mi proyecto, en mis ideas, en mis... es el fundamento, el hecho de la vida espiritual. Para mí, insisto un poquito en el liderazgo. Y en niveles de liderazgo, pues creo que primero son los pastores, pero cualquier nivel de liderazgo. Tenemos que trabajar mucho a nivel de liderazgo, no pensando en el liderazgo mundano en el sentido de que muy carismático y bueno para comunicar o para hacer planes. No. Liderazgo en el sentido de Jesús, de una influencia. Necesitamos orar más, necesitamos orar mejor, necesitamos orar juntos, necesitamos los líderes de una manera espontánea, así totalmente
como se usa la palabra ahora en cuanto a los cerebros, orgánica, quiere decir muy naturalito. Nada de fuerza, no, pues Dios lo va poniendo. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Amén. Sí, muy buena respuesta. Y quisiera oír, en base a esto que le estoy preguntando, a otros pastores o otros líderes de aquí, ¿qué ustedes en medio de esta crisis que estamos viviendo, en medio de esta pandemia, pero también en un encerramiento, vamos a decir, en las casas y en parcialmente cerradas las iglesias, pareciera que no podemos, pero ¿qué podemos hacer? Alguien que pudiera sentir en su espíritu, ¿qué podemos hacer en este tiempo para provocar más la unidad? Aparte de orar. ¿Alguien que quisiera comentar algo? ¿Algún pastor o líder? Buenas noches. Yo como líder de oración, además de orar en el grupo, hablo por teléfono con los hermanos y les expreso que estamos, aunque no nos vemos en la iglesia, ¿verdad? Pero estamos unidos por medio de la oración y ellos se sienten confortados cuando se les habla por teléfono, o sea, se sienten importantes. Eso, bueno, ha dado resultado en mi equipo de oración porque no se ha desbaratado, no se ha desintegrado. Entonces, ese es un tip que yo tengo, ¿verdad? Y pues claro que el pastor lo sabe, el pastor de la iglesia, y pues me ha apoyado también en esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, gracias. Dios les bendiga. Se lo agradecemos. ¿Alguien más quisiera comentar algo? ¿Qué en este tiempo tan difícil qué podemos hacer? Bueno, primero que nada, hermana, ¿sí me escuchan? Sí, hermana. Hermana Betty. Sí. Ay, discúlpeme. Primero que nada, me disculpo por no estar a tiempo, ¿verdad? Adelante. Pero yo también, como estamos en el liderazgo de oración, a nosotros también nos ha dado muy buen resultado estar siempre en comunicación, interesándonos por los problemas de la iglesia. Nosotros tenemos un sistema de que les hablamos por teléfono, sobre todo cuando sabemos que hay un problema de salud, alguna situación. El pastor siempre mantiene mucha comunicación entre nosotros. Siempre está interesado en cómo vamos, cómo está cómo van las peticiones, qué resultados ha habido. Hemos tenido muchos milagros de sanidad, gracias al Señor, porque entre ministerios, con los pastores, siempre haciendo las cosas en forma coordinada y siempre buscando la estrategia de la comunicación, interesándonos por el problema de los demás, haciéndolo nuestro como intercesoras. Cuando nosotros hemos visto inclusive que los otros ministerios llevamos una relación así, intercomunicación, y como que el problema todo lo tomamos como parte de los como servidores de la iglesia, no solamente el de oración, como todos esos los servidores que estamos trabajando de esa manera coordinada. Entonces tenemos reuniones de oración con el pastor, tenemos reuniones entre los mismos ministerios que hay en la iglesia, y una de las cosas que también hacemos es la visitación. Ir a visitar a las personas, interesarnos cómo siguen. Cuando no lo podemos hacer ahora con este problema del encierro, lo hacemos por teléfono, muy buen resultado. Gracias a Dios, porque yo creo que nosotros tenemos que ser más sociables con la misma iglesia y contagiar a la iglesia para que se mueva. Cuando tenemos que ir a hacer una labor de ir a los hospitales, a compartir la palabra, hablamos con la gente que está con los pacientes y hay muchísima necesidad. Entonces nos ponemos a orar, empezamos a entablar una comunicación
les hablamos por teléfono cómo siguen sus pacientes. Hay grupos que van en ciertos días de la semana, hay otros que nada más van una vez a la semana, pero siempre así. Hay que tener mucho contacto con la sociedad. Amén. Amén, hermana. Muchas gracias. Y eso me parece fabuloso a nivel de iglesia, pero ahora quisiera oír un comentario entre iglesias, saliéndonos sí. un poquito de nuestra iglesia. Sí, si me permiten tantito. adelante. Sí, yo quisiera comentar, hemos ido, porque nos han invitado a algunas reuniones de de las alianzas pastorales, y entonces vamos ahí y luego un pastor predica y luego hay anuncios respecto a esto, cada quien anuncia lo que está pasando en su iglesia, etcétera. Pero nunca ha habido una convivencia. Por ejemplo, este es un ejemplo. Yo sé que ahorita pues ya no es difícil la cuestión de juntarse, pero hacer una tardeada, por decir, con los pastores y sus familias para que hacer no sé, una barbacoa, algo nada más para que ellos se conozcan, no ir a ninguna situación así de que es una junta con esto y esto, lo otro. No hay nada de eso para los pastores, para que convivan los pastores, sus familias, entre ellos, que se vayan conociendo como amigos, no dentro de la cuestión de su pastorado. No hemos fomentado esa relación de amistad, como decíamos ahorita, como decía el pastor Sergio ahorita. O sea, es primero con uno y luego la familia, pero involucrar a la familia con otras familias, que podamos, que hubiera esa convivencia nada más entre pastores, sin la sin que estar cargando la denominación, sin estar cargando, esta es mi iglesia. ¿Sí me explico? Y bueno, ahorita sí, la verdad, pues es difícil, pero es que no hemos procurado esa amistad entre pastores.